Tú te has comunicado con animales desde siempre, pero no lo recuerdas. ¿Cómo fue eso posible? Quédate en este video porque te lo explicaré. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales. Me da gusto estar con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. La comunicación con animales surge desde tiempos pasados, desde nuestros ancestros, vidas pasadas como chamanes, sanadores, ya que desde aquellos tiempos se vivía en completa armonía con toda la naturaleza, porque no se vivía rodeado de los sistemas sociales en los cuales hoy en día vivimos y hacen que nos desconectemos del mundo espiritual y que nos enfoquemos en la cotidianidad del mundo material. Eso nos permitía mantenernos viviendo en el presente, en el aquí y ahora, rodeados de mucha naturaleza, sin apegos de nada. Y los animales que siempre han existido y que nos han acompañado desde aquellos tiempos, no se les veía como comida, medio de transporte, entretenimiento, ropa, adornos, etc. Se les veía como compañeros cósmicos, como seres que venían a guiarnos el camino y que venían a ayudarnos en nuestra evolución. Y vida tras vida aprendimos bastante a través de las experiencias al lado de nuestros compañeros cósmicos. Seguramente te preguntas, ¿cómo fue eso posible? Es fácil. Como se vivía en el presente, en el aquí y ahora, eso permitía tener comunicación con animales y con todo ser del universo. Realmente el lenguaje del corazón permite conectar con todo lo que existe en el universo y aprender o pedir guía de todo, como las montañas, el agua, el viento, el fuego, los árboles, la tierra, los mares. Con la compañía de nuestros compañeros cósmicos se aprendía cada día y cada momento de su sabiduría y amor incondicional y su luz. Siempre han estado para darnos consejos, nos guiaban el camino en distintas situaciones y a ellos se les veía como parte del todo, porque ellos en esos tiempos eran representación del amor incondicional, de la sabiduría y de la fidelidad. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Así como surge la comunicación con los maestros animales por el gran respeto que se les tenía y por la necesidad que el humano tuvo para mantener una vida en equilibrio con todo su entorno, además que dicha comunicación de corazón a corazón permitió elevar nuestro espíritu gracias a la gran sabiduría de estos hermosos compañeros cósmicos. Comunicarse con ellos en esos tiempos era algo natural que todos hacían, sin límites de tiempo ni de espacio, porque la misma situación de vivir sin apegos permitía conectar mente y corazón. Y eso es algo muy bonito que se puede hacer en esta vida presente, porque al tener esa conexión la vida se ve de una vida totalmente diferente, en especial a los animales. Si recordaras el lenguaje del corazón, no habría maltrato ni crueldad animal, especismo o bien conocido como discriminación de ciertas especies. Y la relación con todo el reino animal sería de armonía y paz, como en aquellos tiempos pasados. Por ejemplo, cuando yo empecé a recordar el lenguaje del corazón fue porque desde hace 21 años llegó una palomita a mi vida y siempre sentía que algo quería decirme con su comportamiento, su carácter y por todo el amor que sentía hacia ella, pero no sabía de qué manera encontrar esas respuestas.
Poco a poco empecé a recordar el lenguaje del corazón, el cual me permitió experimentar la comunicación con mi animal de compañía. Y el hecho de compartir mi vida con animales me ayudó mucho a volver a recordar este bello lenguaje del corazón, lo cual me permitió recordar que tenía un plan cósmico con mis maestros animales, el cual hicimos, y que gracias a que compartíamos nuestras vidas, ellos me ayudarían a recordar el lenguaje del corazón, con el cual ahora vivo en armonía y paz dentro de la relación humano-animal que tengo con mis amados compañeros cósmicos. Gracias a eso, emprendo esta bella labor de conciencia animal, comunicación entre especies. Y también mi equipo y yo vamos descubriendo la espiritualidad del reino animal, gran información que estamos recordando día a día. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía.